ese lamento, ese llanto muy profundo, con mucho dolor. Estar escuchando a las 3 de la mañana en un lugar muy apartado, un lugar muy silencio, aquel llanto, aquel lamento. Se pasaba las tardes llorando. Cuando empezaba a oscurecer, se metía dentro de aquella cabañita, se sentaba en una silla ahí junto a la ventana divisando para el río, y por lo único que hacía era llorar. Empezaban a aullar los coyotes, empezaban a aullar los animales, se empezaban a escuchar muchos ruidos. El agua del río se escuchaba muy fuerte, se empezaban a escuchar ruidos bastante raros, bastante extraños, como si alguna persona estuviera rondando la cabaña. A ella le daba bastante miedo el hecho de pensar que en ese lugar tan alejado, donde ella estaba completamente sola, hubiera alguna persona que pudiera hacerle algún daño. Una silueta de una persona vestida de blanco entre los árboles. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues hoy me encuentro entre unos sembradíos que hay aquí, entre dos comunidades, entre Santa Rita y El Durazno, dos comunidades pertenecientes aquí a Jerez. Y fíjense que hoy me vine para este rumbo porque en estas comunidades, sobre todo en Santa Rita, por ahí últimamente han estado mencionando mucho escuchar a La Llorona. Sobre todo acá en Santa Rita, creo que hay una persona que asegura haberla grabado. Hemos estado tratando de conseguir ese video para mostrárselos aquí en el canal. Y quiero aprovechar este rumbo también para platicarles una historia, pues que aparentemente tiene que ver con La Llorona, o por lo menos eso es lo que cree la persona a la que le sucedió. Entonces vamos a hacer un recorridito aquí por los sembradíos hasta llegar a unas tapias que por aquí me dijo don Manuel. Don Manuel, mi suegro, me dijo que por aquí hay unas tapias muy interesantes para que yo las grabe. Entonces vamos a hacer un recorridito y vamos a caminar hasta esas tapias y voy a aprovechar para platicarles esa historia. Mi gente, fíjense que yo siempre he tenido una duda. Ese lamento de La Llorona se ha escuchado en muchísimos lugares, se ha escuchado bastante en muchos lugares, sobre todo donde dicen que hay ríos. Mucha gente asegura escuchar ese lamento, pero yo siempre me he preguntado si estamos hablando de la misma entidad o de la misma ánima, o no sé cómo le quieran nombrar a ustedes, si lo que se escucha es lo mismo o es otra cosa, o son diferentes ánimas o es la misma. Esa es una pregunta que yo siempre me he hecho, porque por ejemplo, pues a mí en lo personal me ha tocado escucharla en muchas ocasiones y he escuchado a personas que dicen escucharla igual, exactamente igual, pero en otros lugares mucho más alejados. La han escuchado en otros pueblos, inclusive en otros estados, y pues describen aquel lamento exactamente igual a como lo escuchamos nosotros por acá. Entonces siempre voy a tener esa duda, siempre voy a tener esa incógnita, si es la misma entidad, si es la misma ánima o es otra igual. La historia del día de hoy, mi gente, se trata sobre una persona que desgraciadamente entró en conflicto con su esposo, o con quien era su esposo. Entraron por ahí en conflicto, aparentemente pues ya no hacían vida juntos, ya no estaban bien, y el esposo quería separarse de ella. Él ya no quería vivir con ella. Desgraciadamente este hombre pues era un médico y tenía mucha influencia en el gobierno y en los servicios de salud. Tenía muchísima influencia y él quería quitarle sus hijos a esta mujer. Él quería que su hijo se fuera a vivir con él y que ella se fuera completamente sola. Entonces lo que hizo fue alegar que supuestamente esta mujer no era apta para cuidar a sus hijos, a su hijo, perdón, y le metió una demanda para quitárselo ya después del divorcio. Y desgraciadamente, como este hombre tenía influencia, pues ganó el caso y le quitó a su hijo. La mujer pues fue al médico para tratar de demostrar pues que ella no estaba loca, ni mucho menos, que ella sí era muy capaz de criar a su hijo, que sí era apta, que lo que los otros médicos decían pues no era normal, no era cierto, que tenía mucho que ver su esposo en la decisión
que había tomado aquel médico. Pero este médico de todos modos le detectó que el divorcio, aquellos pleitos y el hecho de que su esposo le haya recogido a su niño, pues de todas formas sí la tenía un poquito afectada. Entonces el doctor lo que le recomendó para poder pelearlo, para poder recuperarlo, pues que se tranquilizara un poco, porque estaba muy mal, estaba muy afectada por el divorcio y pues realmente en ese momento en realidad no era apta. Él le recomendó que se fuera de la ciudad, sobre todo de aquella casa donde vivió tantos años con su esposo, que se alejara de ahí, que se fuera. Él le recomendó mucho irse al campo, irse a un lugar tranquilo, a la orilla de algún río, o que estuviera más en contacto con la naturaleza y que pensara en cómo iba a recuperar a su hijo, que ella lo que necesitaba era estar en paz con ella misma para poder recuperar a su hijo. Lo de su esposo pues ya no tenía remedio, pero lo de su hijo sí, ella necesitaba estar en paz para poder recuperar a su hijo. Entonces para ella pues eso era realmente lo importante y decidió pues que le iba a hacer caso a su médico. Por ahí rentó o consiguió una casita en una comunidad alejada del pueblo y a la orilla de un río. Esa casita, aunque ya era muy vieja y estaba en abandono, pues esa casita tenía muy bonita vista porque estaba un río al pie de la casa. Tenía un porchecito muy bonito donde ella se podía sentar a pasar las tardes a gusto y pensar en cómo iba a resolver su situación. Pero de todos modos la soledad, el hecho de estar ahí, ella completamente sola y no hablar con nadie, pues le sirvió para desahogarse, sacar todo lo que traía adentro. Ella estaba pensando todo el tiempo en su hijo y en la situación, y esa situación pues la ponía muy triste y se pasaba las tardes llorando. Cuando empezaba a oscurecer, se metía dentro de aquella cabañita, se sentaba en una silla ahí junto a la ventana divisando para el río, y pues lo único que hacía era llorar. Llorar y llorar y llorar. Era tanto su sufrimiento y era tanto lo que lloraba, que cuando caía la noche, pues ella estaba completamente cansada de estar llorando todo el día y se quedaba profundamente dormida. Se quedaba bien profunda y hasta otro día en la mañana despertaba y regresaba lo mismo. Regresaba la melancolía, el recordar a su esposo, a su hijo, y una vez más a llorar durante todo el día. Con el paso del tiempo, ella empezó a asimilar un poquito más su situación. Ella empezó a resignarse de cierta forma de que pues ya, desgraciadamente había perdido a su esposo, y a meterse mucho en su cabeza pues de que ya lo más importante era recuperar a su hijo. Fue ahí donde ella empezó a hacer un poquito más actividad. Ella empezó a hacer sus quehaceres, empezó a remodelar un poquito la cabañita porque pues aparentemente iba a pasar ahí gran parte del tiempo. Inclusive llegó a pensar que si recuperaba a su hijo la iba a condicionar para que él viviera ahí, para llevárselo a vivir ahí. Fue ahí donde ella se dio cuenta que en esa cabaña sucedían cosas muy extrañas, sucedían cosas fuera de lo normal. Antes no se había dado cuenta porque era tanto el cansancio de llorar que se quedaba profundamente dormida y no se daba cuenta que en esa cabaña, al llegar la noche, sucedían cosas muy extrañas. La primera vez que ella estuvo despierta durante la noche, empezó a darse cuenta que a una cierta hora empezaban a aullar los coyotes, empezaban a aullar los animales, se empezaban a escuchar muchos ruidos. El agua del río se escuchaba muy fuerte hasta la cabaña. Y había un momento en el que todo se quedaba en paz, se calmaba el aire, se dejaba de escuchar el agua en el río y empezaban a escucharse ruidos muy extraños alrededor de la cabaña. Se empezaban a escuchar ruidos bastante raros, bastante extraños, como si alguna persona estuviera rondando la cabaña. A ella le daba bastante miedo el hecho de pensar que en ese lugar tan alejado, donde ella estaba completamente sola, hubiera alguna persona que pudiera hacerle algún daño. Ella empezó a buscar la manera de protegerse un poco y de asegurar las entradas de aquella cabaña.
pensando en que muy probablemente alguien ya se había dado cuenta que ella estaba completamente sola ahí y que a lo mejor quisiera hacerle algún daño. Ella estaba aterrada, no sabía qué hacer. Buscó la forma de ponerle una tranca a las puertas y de asegurar las ventanas, pero siempre dejando la manera de poder asomarse para ver si alguien estaba por ahí afuera. Ya a cierta hora aquellos ruidos se tranquilizaron, se empezó a escuchar una vez más los ruidos de la naturaleza. Ella por fin se pudo ir a descansar, pensando en que si alguien andaba por ahí rondando, muy probablemente ya se había ido. Al siguiente día por la mañana, en cuantito despertó, se le vino a la mente su hijo. Ese día despertó muy motivada a hacer todo lo posible por ya pelear a su hijo y recuperarlo. Empezó a pintar a una habitación de aquella cabañita, la empezó a pintar de color azul y a poner adornitos para supuestamente ahí dormir a su hijo. Ella andaba con mucho empeño arreglando esa cabañita, quitando las maderas podridas y buscando reemplazarlas con otras nuevas. Ella estaba muy motivada, muy entusiasmada. Se le fue todo el día trabajando en la cabañita y ya por la tarde, muy cansada, se sentó en aquella silla, volteando hacia la ventana, y una vez más la invadió la nostalgia y comenzó a llorar. Una vez más estaba extrañando a su hijo. Una vez más le entró la desesperación por recuperarlo. Ella no sabía qué hacer. No sabía qué hacer para recuperarlo. Lo único que estaba en sus manos pues era tratar de arreglar aquella cabaña y demostrarles por la parte médica que ella era apta y pues pelear a su hijo. Esa era su única motivación. Eso era lo único que la mantenía de pie. Se llegó una vez más la noche y una vez más se empezaron a escuchar aquellos ruidos muy fuertes, pero en esa ocasión se escuchaban muy cerquitas de la cabaña. En esa ocasión se escuchaban en el porchecito de la entrada, en aquel piso de madera se escuchaban los pasos, como que alguien andaba caminando afuera de la cabaña. Ella trataba de asomarse por las ventanas a ver si alcanzaba a ver a alguien, pero no había absolutamente nada. No había nada. Simplemente ella escuchaba esos ruidos una y otra vez caminando alrededor de la cabaña. Trató de agarrar un palo, algo para defenderse en caso de que alguien llegara a entrar, pero no había nadie. Simplemente se escuchaban aquellos pasos y ella ya estaba muy desesperada, estaba muy nerviosa. No sabía qué hacer porque aparentemente había alguien rondando la cabaña. Pero cada que ella se asomaba, pues no podía ver nada. Pareciera que alguien estaba parado en la entrada de la cabaña, pero cuando ella se asomaba no miraba a nadie, solamente escuchaba aquellos ruidos, aquellos pasos, crujiendo la madera donde aquella persona pisaba. Pero ella se asomaba por aquella ventana y no había absolutamente nadie. Ahí fue donde ella empezó a darle otra explicación a aquellos ruidos que estaba escuchando. Porque ella, a diferencia de su esposo o de su ex esposo, pues ella sí creía en lo paranormal, porque ya le habían sucedido algunas cosas anteriormente. Entonces ella estaba muy asustada de pensar ahora que lo que estaba rondando su casa, pues a lo mejor ya no vivía. A lo mejor ya no era alguien con vida, a lo mejor era alguien pues que ya no existía en este plano. Se empezó a poner muy nerviosa y no se sabe, ella no sabe realmente si fue la sugestión o realmente algo estaba pasando en aquella cabaña, porque a partir de ese momento ella empezó a escuchar ruidos aún más extraños. Ella empezó a escuchar sollozos. Ella empezó a escuchar voces, pero una voz como hablando en secreto, como hablando bajito. Y a ratitos se le afiguraba escuchar como si se estuviera lamentando, como si estuviera llorando. A alguien, alguna persona, ahí muy cerca de la cabaña. Un día, muy nerviosa, ya muy tarde, aproximadamente a las 3 de la mañana, ella empezó a escuchar esos sollozos, ese lamento, ese llanto muy profundo, con mucho dolor. Lo empezó a escuchar en punto de las 3 de la mañana. Ella estaba muy, muy asustada por lo que estaba escuchando. Decidió hacer todo lo posible de dormirse muy pronto, muy rápido, para no estar escuchando aquello.
pero no podía. No podía. Aquel llanto le taladraba los sentidos, le erizaba la piel, le ponía los pelos de punta. Estar escuchando a las 3 de la mañana en un lugar muy apartado, un lugar muy silencio, aquel llanto, aquel lamento, pues a ella le estaba dando bastante miedo. Por fin la venció el sueño y se quedó dormida. Se quedó dormida. Al siguiente día por la mañana salió a investigar, a ver si había rastros de que alguna persona anduviera allí a los alrededores. Ella fue a buscar algún rastro, algo que le dijera que era una persona común y corriente la que anduvo rondando por la cabaña, aquella persona que escuchó llorar, pero no encontró nada. Esperaba encontrar huellas, ella esperaba encontrar pisadas, algo alrededor de su cabaña. Se fue a explorar al río tratando de ver si por allí había algún rastro también de alguna persona que hubiera estado por ahí, pero no encontró ningún rastro, no encontró nada que le indicara o que le dijera que alguna persona viva anduvo por ahí, porque ella tenía miedo de pensar que fuera realmente un ánima, que fuera pues algo pues que ya no es de este mundo, lo que anduviera rondando ahí en su cabaña. Pues miren mi gente, ya encontré la tapiecita, pero no, esta no es una tapia, Por ahí mi suegro me dijo que hasta tenía nopales en el techo, pero no, todavía está muy asegurada, miren, tiene puerta todavía. Está cerrada con llave. Muy probablemente los dueños de estas tierras pues usan este lugar a lo mejor para guardar herramientas o para refugiarse en el tiempo de la siembra, no sé. A lo mejor se vienen y almuerzan aquí en este cuartito. A lo mejor ahí tienen con qué calentar, quién sabe. Son las típicas casas de campo. Típicas casas de campo del tiempo de lluvias. Pues bueno, mi gente, esta mujer estaba bastante asustada por todo lo que estaba viviendo en aquella cabaña. Por un momento se ponía a pensar si a lo mejor lo que su marido le decía era cierto. A lo mejor ella ya no estaba bien. A lo mejor en verdad no era apta para cuidar a su hijo. A lo mejor aquellos ruidos eran producto de su imaginación o qué era lo que estaba pasando. A la siguiente noche ella confirmó de que lo que estaba viendo muy probablemente era real, lo que estaba escuchando. Muy probablemente era real porque decidió asomarse por su ventana y tratar de investigar un poco de dónde provenían aquellos llantos, aquellos lamentos. Cruzando el río frente a su cabaña había una arboleda muy, muy densa, muy gruesa, donde había muy poco espacio para caminar de tanto árbol que había. Y por las noches esa arboleda era muy oscura, muy oscura. Al estarse ella asomando por la ventana y estar tratando de identificar de dónde venían aquellos llantos, aquellos lamentos, pudo distinguir una silueta de una persona vestida de blanco entre los árboles. Aunque no le podía ver el rostro, ella sentía que aquella silueta o aquella persona la estaba volteando a ver directamente a los ojos. Ella esa sensación tenía de que aquella persona la miraba directamente a los ojos. Era una mujer vestida de blanco, completamente de blanco. Ahí estaba entre los árboles y se escuchaban los lamentos más fuertes. El hecho de haberla visto intensificó también los lamentos. Ella los escuchaba como si los tuviera enfrente de su casa, enfrente de aquella cabaña. Muy fuertes aquellos lamentos. De repente la invadió un miedo y puso una cortina sobre aquella ventana para no estar volteando hacia afuera y se fue a acostar. Se echó la cobija en la cara. En la cara se cubrió completamente, todo de cuerpo completo, como si aquella cobija la fuera a proteger de lo que fuera que sea eso que estaba allá afuera. De quien sea que fuera esa persona que estaba ahí vestida de blanco. Aquellas cobijas iban a ser su escudo. Por fin se quedó dormida. Otro día por la mañana. Se levantó pensando en empacar sus cosas e irse de ese lugar. Pero el hecho de estar pensando en su hijo era lo que le daba las fuerzas. Pero no, es que este es el lugar indicado para estar yo con mi hijo. Tengo que aguantar aquí en este lugar. Tengo que estar bien segura de que lo voy a recuperar. Entonces, la única manera es quedarme aquí para poderle demostrar que soy apta para cuidar a mi hijo. Ella decidió
que se iba a quedar pase lo que pase. Al llegarse la tarde, al empezar a querer oscurecer y ella recordar todo lo que le iba a tocar vivir en cuanto oscureciera, se puso a pensar qué iba a pasar cuando su hijo estuviera con ella y llegara a escuchar aquellos lamentos o empezar a escuchar aquellos ruidos, o peor, si le llegaba a tocar ver aquella silueta de esa persona entre los árboles. Decidió que iba a enfrentar aquello, decidió que lo iba a enfrentar y se iba a asegurar de que no fuera una ilusión lo que ella estaba viendo, de que aquello fuera real, y para poder ver la manera en que iba a proteger a su hijo. En cuanto cayó la noche, se empezaron a escuchar aquellos ruidos que se escuchaban siempre ahí alrededor de la cabaña, como si alguien anduviera rondando ahí, igual que siempre, pero esos ruidos a ella ya la tenían muy acostumbrada, y ese día ella estaba determinada a darse cuenta qué era lo que estaba pasando, a enfrentar lo que fuera que anduviera allá afuera. Por su hijo lo iba a hacer. Al punto de las 3 de la mañana empezó a escuchar aquel llanto de dolor. Lo empezó a escuchar, se asomó por la ventana y no logró ver aquella silueta de blanco. No logró verla. Por más que la buscaba, no la encontró. Decidió salir de la cabaña y caminar hacia el río. Tratar de cruzar aquel río para llegar hasta ese bosque denso que estaba a un ladito frente a su cabaña, a un ladito del río. Caminó hacia allá y justo cuando llega al río, justo cuando ella está ahí, aquel viento que soplaba y golpeaba los árboles se detuvo. El agua aparentemente se quedó tranquila, como si no estuviera corriendo. No se escuchaba ni un solo ruido. Lo único que se escuchaba eran los pasos quebrando la hierba mientras ella se iba acercando al río. Eso era lo único que se escuchaba. No se escuchaba ni un ruido de la noche. No se escuchaba ningún ruido de la naturaleza. Solamente el ruido de ella avanzando entre la hierba. Era lo único que se escuchaba. Al llegar a esa zona donde supuestamente ella miró a aquella mujer de blanco, le invadió un miedo y le recorrió un escalofrío por todo su cuerpo y se le puso la piel chinita y sintió una frialdad en su espalda, una frialdad que la puso de nervios. Y fue ahí donde escuchó aquel lamento tan fuerte que le heló la sangre y ella salió corriendo rumbo a la cabaña. Dijo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? En ese momento se sintió en peligro de no saber a qué era lo que se estaba enfrentando. Salió corriendo a la cabaña y cuál va siendo su sorpresa que al entrar ahí, miró en la pura entrada en el sillón aquel osito de peluche de su hijo que se quedó abandonado en la ciudad. Ahí estaba ese peluche. Pero ¿cómo iba a ser posible que ese peluche haya llegado ahí? ¿Cómo iba a ser posible? En ese momento ella decidió que no iba a volver a salir de la cabaña, que no se iba a arriesgar a que algo le pasara, porque entonces, ¿quién iba a hacer por recuperar a su hijo? Si ella no, entonces su hijo iba a estar destinado a estar con su papá toda la vida, y ella no quería eso. Decidió que no iba a volver a salir de aquella cabaña. Lo único que hacía era pasársela todo el día y gran parte de la noche sentada en aquella silla, asomándose por aquella ventana con el oso de peluche de su hijo abrazado en el pecho. Algunas personas que trabajaban en los campos que había en los alrededores, o personas que iban a buscar agua al río, o personas que se miraban obligadas a pasar por aquella cabaña, mencionan que la miraban todo el tiempo sentada ahí asomándose por aquella ventana, y todo el tiempo se miraba que ella estaba llorando. Así fue por muchos años, hasta que un día, pues de plano no la dejaron de ver ahí sentada en esa ventana. La dejaron de ver cuando fueron a investigar si ella estaba bien, si le había pasado algo, porque ya no se miraba, no se escuchaban ruidos en aquella cabaña, ya no se escuchaban. No se escuchaba el movimiento de ella, ya no se miraba sentada ni en el porche ni asomándose por la ventana. Fue donde la gente decidió ir a investigar y no encontraron nada. No encontraron nada, lo único que encontraron fue aquel oso de peluche ahí recargado en el respaldo de aquella silla donde ella se sentaba. Ahí estaba ese peluche, nada más. La gente decidió cerrar la cabaña
y dejar todo como estaba, esperando que ella regresara o que de repente apareciera. Pero ella jamás volvió a aparecer. Jamás se volvió a saber de ella. Ni siquiera su ex esposo, ni siquiera su hijo volvieron a saber nada de ella. De esto ya pasaron bastantes años, un aproximado de 50 años que sucedió esta historia. Y mucha gente asegura que cuando pasan por ese lugar, que rara vez lo llegan a hacer de noche, pero cuando lo han hecho, mucha gente dice escuchar aquel lamento que probablemente esta mujer escuchaba cuando estaba ahí en la cabaña. Y mucha gente asegura que ese lamento viene desde adentro de la cabaña. Desde ahí proviene ese lamento. Entonces, hoy en día la gente se pregunta si aquellos lamentos que escuchaba esta mujer, si eran en realidad algo que rondaba la cabaña, si era en realidad algo que estaba de aquel lado del río, o eran sus propios lamentos lo que ella escuchaba, el dolor que sentía por haber perdido a su hijo, por no poder recuperarlo, porque le decían que ella estaba loca y no era apta para cuidar a su hijo. A lo mejor lo que ella escuchaba eran sus propios lamentos, y aquella silueta vestida de blanco a lo mejor era su alma que ya la estaba abandonando. Muy probablemente, no se sabe realmente qué pasó con esta mujer, y no se sabe si todas las situaciones que ella estuvo viviendo en esa cabaña fueron reales, fueron producto de su imaginación, o a lo mejor era ella misma llorando, lamentándose por su hijo y no se daba cuenta. Pues quién sabe, mi gente, es una historia, para mí, la verdad, es una historia bastante triste, porque de todos modos, pues perder un hijo, aunque esté vivo, pero el simple hecho de que ya no esté con nosotros, pues yo me imagino que es un dolor muy grande, y a lo mejor esta mujer, pues en su soledad, a lo mejor sí estaba perdiendo la cordura, y todo aquello que ella estaba escuchando era producto de su imaginación. Ya a lo mejor aquellos lamentos pues eran los de ella misma. Quién sabe, no se sabe qué fue lo que pasó con ella, pero es una historia que a mí la verdad se me hace muy triste. Imagínense esta pobre mujer ahí completamente sola, en un lugar abandonado, lamentándose todo el tiempo por la pérdida de su marido y por la pérdida de su hijo, por sentirse abandonada. Imagínense el dolor tan grande. Entonces esa esencia se tiene que haber quedado ahí, en esa cabaña, y a lo mejor es lo que ahora las personas que pasan por ahí, pues es lo que escuchan, es lo que ven, porque también mencionan que entrar a esa cabaña se siente una sensación de mucha tristeza, muy probablemente de los antiguos habitantes y de esa mujer, pues quién sabe. Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta historia, y antes de cerrar este video, quiero mandar un saludito muy especial. Un saludote muy especial por ahí para la señora Margarita Rodríguez Holguín, una fiel seguidora aquí de nuestro canal. Muchísimas gracias, señora, por ver nuestros videos, le agradezco mucho. Una señora que conozco ya hace muchos años, desde mi infancia, por ahí yo fui compañero de uno de sus hijos. Señora, usted siempre fue muy amable con nosotros, y créame que es un gusto saber que usted mira nuestros videos. Pues muchísimas gracias, señora, por seguir nuestro canal. Y bueno, mi gente, pues también darle las gracias a ustedes, a toda la gente que nos comenta en los comentarios, la gente que por ahí nos manda sus mensajitos también por ahí en el Messenger. Les agradezco mucho, de parte de Ana, de David y de un servidor. Muchísimas gracias por ser tan fieles al canal. Estamos muy contentos, mi gente, por la respuesta que ustedes tienen por nuestros videos. Vemos que les gusta mucho, y eso nos motiva bastante para salir y buscarles más buenas historias, y sobre todo muy buenos lugares para compartirles aquí en el canal. Pues bueno, mi gente, soy su amigo Luis Carrillo, y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.